Hola a toda la comunidad de Cuenta Historias. Mi nombre es Cecilia y les envío un viejo relato que mi padre me contaba cuando era más pequeña. Mi papá se llama Víctor y es de origen mexicano, pero él se vino a los Estados Unidos hace más de 30 años y desde entonces hizo vida en este lugar logrando tener la residencia de manera permanente. Bueno, su historia ocurrió en los Montes Huron, allá por la parte más densa y salvaje de Michigan, donde dice la niebla se cuela entre los árboles y los caminos desaparecen en temporada de invierno. Mi papá cuenta que tendría unos 25 años cuando decidió pasar unos días dentro del bosque. En ese tiempo él no iba con amigos ni en grupo como lo hacen ahora. Por aquel entonces mi padre se iba solo, con una mochila al hombro, con la carpa para pasar las noches, su rifle y lo básico para acampar y cazar se podría decir. En específico, aquella vez había ido en busca de unos venados que ya había escuchado estaba más allá de los senderos marcados, en un claro escondido entre colinas que estaban un poco alejados de los caminos transitados. Por ella se rumoraba que había muchos venados en manadas y sería perfecto para que pudiera atrapar alguno. Incitado por eso decidió caminar por horas, cruzando riachuelos y subiendo lomas hasta que encontró el lugar perfecto para cazar. Ahí puso su campamento, encendió una fogata pequeña y se preparó para quedarse unos días en busca de venados, o quizás de alguna otra presa que se le hiciera presente. La primera noche pasó sin novedad. De día cazaba o exploraba y de noche se resguardaba del frío bajo su lona, simplemente escuchando los sonidos del bosque. Pero lo realmente bueno pasó en la madrugada de la segunda noche. Mi padre contó que se había quitado las botas para descansar los pies después de andar todo el día buscando presas. Esa muy en especial era una noche clara, con luna llena, y todo estaba tan silencioso que podía escucharse los grillos como si estuvieran justamente al lado de él. Mi padre estaba a punto de meterse a su saco de dormir cuando sintió algo bastante raro. Eso se trataba de una vibración, un leve movimiento de la tierra. Primero pensó que era un alce grande o algún animal que pasaba cerca y debido a su gran peso y a la tierra húmeda se podían sentir sus pisadas. Aunque él sabía que tan pesado podía ser un alce o en su defecto un oso, no entendía cómo era que pudiera provocar ese tipo de vibración aún así. De un momento a otro la vibración aumentó rápido. Era como si la tierra tuviera un pulso, como si algo gigantesco caminara no muy lejos de donde él estaba. Mi padre dice que se quedó quieto, sin prender la linterna, ya que sabía que cualquier luz lo delataría en caso que fuera un animal salvaje y bastante peligroso lo que estuviera cerca de él. Y fue en ese preciso momento que alzó la vista hacia el bosque, y gracias a la claridad de la luna pudo ver algo que lo dejó completamente helado. Dice que entre los árboles aparece una figura enorme, mucho más alta que cualquier hombre, incluso más grande que muchos árboles de la zona. Medía, según él, unos 4 o 5 metros de altura, quizás más, pues era difícil calcular el tamaño real de esa cosa, y más porque era de noche. Pero decía que era más alto que los pinos jóvenes y que caminaba con pasos muy largos y pesados, tronando ramas al paso que daba. En ese momento se dio cuenta que eso de ahí no era un oso, no era un alce. Lo que provocaba la vibración en la tierra era un hombre gigantesco. Mi padre gritó y fue por mero acto reflejo, ya que no pudo contenerse al ver aquella cosa. En ese momento la criatura se detuvo y volteó lentamente hacia él. Ahí fue cuando empezó la verdadera pesadilla. El gigante dio un paso hacia su campamento, luego otro y otro, pues había visto a mi padre y ahora iba tras de él. Mi padre dice que ese gigante no corría, pero avanzaba rápido como si no necesitara hacerlo. Mi papá se echó a correr sin ponerse las botas. Apenas alcanzó a agarrar su mochila y se perdió entre los árboles. En ese momento agradecía, pero también lamentaba que hubiera luna llena, pues gracias a ella podía ver por dónde estaba huyendo, pero así también el gigante lo podría ver gracias a ella. Mi padre dice que cada paso del gigante hacía vibrar el suelo muy fuerte, que se oía como partía ramas y arrastraba los pies, como si no supiera caminar correctamente.
Me contó que aunque la criatura era muy grande, enorme, se movía como si no tuviera mucho equilibrio, como si fuera torpe. Caminaba con los brazos extendidos a los lados mientras arrastraba los pies haciendo sonidos como los de un niño grande. Gruñidos, suspiros, incluso una especie de risa baja, pero por lo que recuerda dice que no hablaba. Aunque su comportamiento era más propio como el de un niño muy grande, o tal vez como el de una persona muy torpe. Era como si esa cosa al ver a mi padre sintiera mucha curiosidad de verlo, mucha curiosidad por tocarlo, pero una curiosidad como la de un niño muy chico o la de una persona con cierto retraso mental. Mi padre corrió y corrió hasta que las piernas ya no le dieron para más. En su desesperación se tiró a un matorral alto, espeso, y se cubrió con ramas y hojas. Se quedó quieto respirando apenas, mientras escuchaba cómo el gigante lo buscaba por todos lados. Decía que lo oía cerca, muy cerca, pisando a los alrededores con aquella extraña vibración, que el gigante murmuraba cosas raras como balbuceos, pero por suerte y gracias a Dios ese gigante nunca lo encontró. Pasaron horas así y mi padre no se movió un solo milímetro, ni siquiera cuando la luna pasó por encima del bosque y se llenó todo de sombras, ya que sabía que si salía de su escondite, ese gigante que lo andaba buscando de seguro lo iba a atrapar. Fue hasta que el sol empezó a asomarse que se atrevió a salir por fin de su escondite. Para entonces no regresó por su carpa ni nada más, solo caminó y caminó hasta llegar al camino de regreso. Cuando llegó al pueblo más cercano, las plantas de los pies traía llenas de cortadas, con mucha sangre, pero eso no le importó, ya que había logrado salvar su vida de aquel gigante. Esa fue la primera vez que mi papá se adentró tan profundo en el bosque, ya que nunca más volvió a acampar solo, y cuando me contó esta historia, lo hizo con la voz baja, como si fuera un secreto que el de joven vio un gigante. Y creo que en el fondo era algo así, pues dice que nadie le creía lo que había visto, a un gigante en el bosque de los Estados Unidos. Yo no sé qué vio exactamente y no puedo corroborar qué tan real es esta historia que les acabo de contar, pero conozco bien a mi padre, y él nunca fue de inventar cosas, y menos para asustar a la gente. Si los relatos te están gustando, te invito a dejarnos un like y suscribirte a esta gran familia de lo paranormal. Continuamos. Hace un tiempo escuché una historia que contaste que pasó cerca del lugar donde vivo. Cuando la oí no pensé que en verdad la gente enviara sus relatos, pero al ver que sí son verdaderas esas historias que cuentan, no lo pensé dos veces y envió esto que le pasó a mi abuelo hace mucho tiempo. Esto pasó en el bosque de San José del Pacífico, allá en la sierra sur de Oaxaca, de donde es originario mi abuelo Fernando. Mi abuelo me contó que cuando tenía cerca de 19 años y era apenas un chamaco, seguido se iba al bosque a atrapar cosas. Dice que a él no le gustaba mucho hacer eso, pero no lo hacía por placer sino por necesidad para traer algo de comida a la casa, ya que a veces se metía en lo más profundo del bosque para buscar aves o conejos, así poder completar para la comida de la semana. Ese día, según él, había salido por la tarde de la casa y se metió al bosque en busca de atrapar algo para la cena. Para eso llevaba su rifle viejo al hombro, un poco de agua y una bolsa de cuero para guardar lo que pudiera atrapar más adelante. Ya era como eso de las 5 de la tarde cuando empezó a internarse más y más dentro de aquel bosque. El sol se colaba apenas entre las ramas altas y el olor a humedad y tierra mojada se podía oler muy fuerte. Caminó por senderos que ya conocía, pero llegó un punto en el cual se tuvo que desviar un poco. Lo hizo siguiendo unos ruidos que creyó eran de algunas aves, pero fue justamente ahí cuando escuchó una voz. Aquella se trataba de una voz humana, una muy clara de una mujer que le decía: «Ayúdame, por favor, quien sea, ayúdeme». Mi abuelo se detuvo en seco y miró a todos lados, pero no había nadie. Por un largo tiempo pensó que tal vez había alguien perdido y que estaba pidiendo ayuda desde lejos, pues en las cercanías no había una sola alma que se pudiera ver. Después de un rato el grito de ayuda ya no se escuchó para nada. Mi abuelo creyó que incluso había oído mal, pero tras unos 5 minutos la voz volvió a resonar otra vez fuerte.
esta vez más fina y más alta, como si viniera de la parte de arriba de donde él estaba. Ayúdame, por favor, ayúdame. Intrigado por el ruido que se escuchaba, mi abuelito levantó la vista y vio algo entre la rama de un árbol muy grande que estaba ahí justamente. Primero pensó que era un animal, pero luego lo pudo distinguir mucho mejor. En efecto, eso sí era un animal, más en específico un ave, un búho o quizás una lechuza menciona, pero que era completamente de color negro, con ojos grandes que brillaban con la poca luz que le quedaba a ese atardecer. Mi abuelo al ver aquella ave se quedó sorprendido porque ellas no salen tan temprano a cazar, aunque eso no fue lo que realmente le congeló la sangre. Lo que lo hizo ponerse nervioso fue que esa ave, al abrir su pico, producía aquel grito de ayuda tan claro que había escuchado antes. Era esa ave la que estaba pidiendo ayuda. Mi abuelo dio un paso para atrás sintiendo un escalofrío que le bajaba por la espalda, y fue en ese momento que el animal se lanzó sobre él como si quisiera atacarlo. Mi abuelo cuenta que no le dio tiempo ni de reaccionar siquiera. El búho voló hacia él directamente a la cara y le arañó las mejillas, le picoteaba la frente y trató de meterle el pico en los ojos como si quisiera quitárselos. Mi abuelo sintió el dolor como si fueran cuchillas. Cayó al suelo y se cubrió con los brazos y empezó a gritar del susto. La criatura revoloteaba sobre él chillando con un sonido que no parecía siquiera el de un ave, sino de algo más humano como la voz de una persona. Mi abuelo sabía que no podía dejar que ese animal lo siguiera lastimando, así que a ciegas levantó su rifle y simplemente disparó. El estruendo del disparo llenó el bosque y por puro milagro dice que el tiro le dio directamente al ave en el pecho, quien al sentir el impacto cayó unos metros entre las hojas secas y ramas quebradas que estaban justamente adelante de ellos. Mi abuelo, más tranquilo creyendo que había acabado con ese búho del demonio, se acercó a él, pero lo que mi abuelo vio en el suelo no fue un búho. Lo que estaba tirado era una mujer, una anciana, con el cuerpo delgado, casi esquelético, de cabello largo, gris enmarañado, y la piel arrugada como cuero viejo. Aquella horrible mujer dice que estaba desnuda, pero no sangraba a pesar de haber recibido el tiro directamente al pecho, pues mi abuelo dice que el búho se había convertido en esa mujer, y era ella quien había recibido aquel impacto directo. La mujer no tenía una sola herida, solo lo miraba con unos ojos amarillentos enormes, como si pudiera ver a través de él y luego le sonrió. Mi abuelo se puso de pie como pudo, con la cara ensangrentada y se echó a correr sabiendo que enfrente de él estaba una bruja. Mi abuelo corrió sin mirar atrás, tropezando y llorando del miedo, hasta que sin querer cayó en una pendiente para después rodar cuesta abajo y después dar directamente al río, mismo que la corriente lo arrastró por quién sabe cuánta distancia. El agua estaba completamente helada y en su estado apenas sí podía nadar, pero dice que durante los primeros metros sintió que algo nadaba con él, como si no estuviera solo en aquellas aguas. Incluso pensó y dice que vio la silueta de la anciana flotando a lo lejos, en la orilla, caminando entre los árboles como si lo estuviera siguiendo. Finalmente logró salir varios metros abajo y cuando lo hizo, se escondió en una cueva pequeña cerca del río y ahí pasó la noche. Lo hizo temblando, mojado, con el rostro ardiéndole por los cortes que ese búho le había hecho. Eventualmente mi abuelo no pudo dormir ni siquiera un segundo, y cuando por fin salió el sol, volvió como pudo al pueblo. Él dice que tardó días en recuperarse, y desde entonces nunca más volvió a cazar en aquel bosque. Decía que lo que lo había atacado en el bosque fue una bruja, pero hay quienes le dijeron que se trataba de un protector del bosque, que no permitió que cazara animales, que era una especie de guardiana, un espíritu, que castigaba a los que iban a matar por hambre o por gusto. Años después, cuando yo tenía como 10 años, fuimos a visitar a uno de mis primos a San José del Pacífico, y al pasar cerca del bosque recordé esta historia. Ahí vive algo que no se ve todos los días, Decía el abuelo. y no le gusta que maten a sus animales.
Comunidad, yo les dejo a ustedes para que me digan qué fue lo que vio mi abuelo. Si fue un protector del bosque, una bruja o un nahual. Te recuerdo que tenemos videos diarios y en vivos todas las noches de los días miércoles y sábados. Muchas gracias por tu apoyo. Continuamos. Mi abuelo siempre fue un hombre bastante serio, de esos que no hablan de más y que no te cuentan las cosas así porque sí. Y sabes que lo que te dice es verdad porque él no gana nada diciendo mentiras, diciendo simplemente habladurías. Una vez cuando yo tenía como 15 años, le pregunté si alguna vez había sentido miedo de verdad. Mi abuelo, que es alguien de carácter muy duro, se quedó callado. Me miró con sus ojos arrugados por los años y me dijo: Solo una vez, fue en los 70s, en el 72 para ser más exacto, en los pantanos cerca de Xiancán. Esa noche me contó lo que vivió y ahora que tengo espacio en tu canal quiero compartirlo con todos ustedes. Esta historia la voy a escribir como él me la contó, con sus palabras sencillas, como si lo estuviera diciendo en voz baja, con machete en mano y una mirada clavada en el monte. Mi abuelo dice que corre el año 1972, cuando él, siendo un joven de poco más de 28 años, se fue de cacería con su compadre Chevo. Ambos, se dice, eran buenos cazadores, acostumbrados a caminar por horas en la selva muy cerrada, con el oído atento y el rifle siempre al hombro. Aquella vez decidieron internarse por un sendero poco conocido cerca de la reserva de Xiancán, en el estado de Yucatán, un lugar que se decía era prácticamente virgen, lleno de vida y también de cosas que no se contaban en voz alta, pues de siempre se ha contado de cosas extrañas que se ven por ese lado, cosas que no son de este mundo. Según cuentan, en esa ocasión querían cazar tepezcuintles o algún venado, pero mientras más caminaban, menos huellas iban encontrando de estos animales. Esa noche notaron que era un tanto diferente a las otras, ya que todo estaba en completo silencio, ni siquiera los monos estaban gritando, ni las aves se escuchaban. Era como si el ruido de la selva se hubiera apagado por completo, como si todos los animales estuvieran bien escondidos en alguna parte. Algo extraño, algo que muy raras veces pasa, si muy acaso solo el viento entre los árboles era lo único que se escuchaba y que se sentía. Después de mucho caminar y siendo alrededor de las 5 de la tarde, llegaron a un claro donde el terreno se volvía muy pantanoso. El aire olía como podrido, como humedad pesada, como si algo se estuviera descomponiendo cerca de ahí. Chevo dijo que probablemente eran gases del fondo del pantano, o que en su defecto algún animal se quedó atorado por ahí y falleció, y eso era lo que apestaba. Bueno, explicaciones salieron varias, así que no había de qué preocuparse. Ellos dos iban caminando a orilla del pantano cuando de pronto la tierra tembló levemente bajo sus pies, pero no fue como un temblor, sino como si algo se moviera por debajo del lodo, y en ese preciso momento un burbujeo espeso se levantó en el agua estancada. El abuelo iba a decirle al Chevo que mejor se fueran, cuando de la nada algo salió disparado del pantano. Aquello eran como látigos negros, viscosos, largos como si fueran tentáculos que salieron de la parte más profunda del pantano como si tuvieran vida propia. Sin dar chance de nada, uno de ellos envolvió la pierna del Chevo y lo empezó a jalar hacia el agua. Mi abuelo gritó su nombre, pero el Chevo ya estaba medio sumergido en aquel pantano. Mi abuelo se lanzó sin pensarlo, clavando el machete en el lodo para cortar el tentáculo o rama que sujetaba a su amigo, mientras que lo sujetó con otra mano para sacarlo de ahí. El tentáculo tenía una fuerza brutal, como si viniera de una criatura enorme y bastante enfurecida. Chevo gritaba, pataleaba, y el abuelo sentía que se lo estaban llevando también. Por suerte dice que con la otra mano logró sacar su rifle que llevaba colgando y después de eso disparó, pero no uno, ni dos, ni tres, ni cuatro tiros.
Él descargó todo el parque que tenía sin pensarlo 2 veces. El tentáculo se estremeció y soltó al Chevo, que salió jadeando y cubierto de fango prácticamente hasta el cuello. Como Dios le dio a entender a los dos y como pudieron, salieron de aquel pantano. Ya estando afuera, no se detuvieron ni siquiera a ver qué era aquello que los había sujetado. Es más, ni siquiera pensaron en recoger sus cosas y mejor se echaron a correr de regreso al pueblo. Corrieron como nunca en su vida lo habían hecho, tropezando con raíces, cortándose con ramas, pero sin mirar atrás. Solo cuando llegaron a un claro seco donde el canto de las aves se volvió a escuchar se detuvieron para poder respirar un poco. Estando ya lejos del pantano y viéndose fijamente uno al otro, no dijeron nada por un largo rato, pues ni ellos sabían qué era eso que había intentado tragarse al Chevo. No tenían ni la más mínima idea si se podía tratar de un cocodrilo, si era una boa, pues nunca vieron nada que pudieran reconocer como un animal salvaje. Por un momento mi abuelo dice que pensó que eso fue un sueño, pero no. Chevo vivió lo mismo que él y claro que fue real. Como era noche y estaban lejos de algún poblado, esa noche durmieron en una palapa abandonada cerca del camino viejo. Al día siguiente regresaron al pueblo sin cazar nada y tras contar lo que vieron casi todos les dijeron que estaban locos, que de seguro se fueron de borrachos y ni a cazar salieron, por eso estaban inventando sus cuentos. Pero aún así el Chevo daba veracidad de lo que había contado mi abuelo. Desde entonces mi abuelo nunca más volvió a cazar por esa zona en específico, no por miedo, pero sí por precaución porque nunca supo qué eran esos tentáculos o ramas que salieron del pantano. Por su parte el Chevo sí regresó un par de veces a ese lugar, pero dice que ya no vio nada extraño. Bueno, entre comillas, porque exactamente al pantano no regresó, pero sí fue cerca de ese lugar. Mi abuelo cuenta esa historia con mucha intriga, y lo hace porque dice que sí pasó. No estaba tomado y que esa noche algo se quería llevar a su amigo al pantano, y quizás a él también. Esto que les comparto me pasó hace años en el año 1988, cuando fui a cazar con unos amigos a un monte cerca de la Huasteca Potosina, allá por el rumbo de Xilitla. En ese tiempo íbamos seguidos a ese lugar porque era tranquilo, bien tupido de árboles, y decían que muy seguido bajaban venados, tejones y hasta jabalís. Aquella vez en la que se remonta esta historia éramos 4 en aquel grupo: el Toño, el Rafa, el Nacho y yo. Ya para meternos con buen tiempo al bosque y agarrar buen lugar antes de que cayera la noche. Nosotros conocíamos muy bien la zona, así que caminamos unas 2 horas hacia el interior de ella, hasta llegar a un claro donde solíamos acampar regularmente. Pusimos las tiendas de campaña, armamos un fogón y nos preparamos para cazar en cuanto oscureciera un poco más tarde. Todo iba normal, se podría decir. No había nada que pudiera destacar hasta ese momento. Bueno, eso fue hasta como las 11 de la noche, cuando estábamos metidos entre los árboles esperando a ver si algún animal se aparecía, cuando pasó algo que nunca pensamos que hubiera podido ocurrir y que no supimos bien cómo reaccionar en el momento. En medio de la noche escuchamos un grito, pero no un animal. Este era el grito de un ser humano, por lo que medio deducíamos parecía que ese grito provenía a unos 200 metros de donde estábamos. Este era un grito de ayuda, un grito bastante claro que se podía escuchar por todas partes. Nosotros volteamos para ver entre los árboles, pero nada. No había absolutamente nada cerca de nosotros. Sin embargo, el grito se seguía escuchando muy fuerte. Fue por ello que empezamos a caminar en dirección a donde se escuchaba aquel grito. Lo hicimos con las lámparas encendidas y las armas listas por si acaso fuera una trampa o algo así. Después de avanzar unos minutos, vimos el origen del quien hacía aquel grito. Se trataba de un muchacho. Era un muchacho como de unos 17 o 18 años, el cual tenía toda su ropa sucia y llena de ramas, así como una cara de susto que jamás se me va a poder olvidar hasta el día de hoy. El chico estaba simplemente parado ahí en medio del bosque, temblando, con la mirada perdida como si estuviera fuera de sí.
Al verlo en esas condiciones nos acercamos a él y el Toño fue el primero en hablarle. ¿Estás bien, amigo? ¿Qué te ha pasado y qué haces aquí tan solo? El muchacho apenas si pudo mover la cabeza. Me perdí. Dijo él. Pero cuando nos dijo eso, él tenía los ojos rojos, como si no hubiera dormido durante días. Al verlo en ese estado tan deplorable y sabiendo que se había perdido le ofrecimos agua, pero él no quiso. Lo raro es que no traía mochila, ni lámpara, ni nada, solamente una camiseta, unos pantalones cortos y unos tenis todos gastados. Algo raro para un campista o para alguien que se adentrara muy adentro del bosque. Al vernos en esa situación de encontrar un hombre perdido en el bosque, decidimos que era mejor regresar al pueblo con él, ya que de seguro había algún tipo de reporte de extravío de aquel muchacho, y estaba claro que no iba a poder pasar una noche más dentro de aquel bosque sin ayuda. Nos tornamos para acompañarlo y mantenerlo en medio del grupo mientras caminábamos de regreso, y así no le pudiera pasar nada más a aquel muchacho. Yo recuerdo que me puse detrás de él, y noté desde el principio que caminaba raro, como si le costara trabajo mover las piernas, además que de vez en cuando murmuraba cosas, algo bajito como si hablara con alguien. Pensamos que estaba deshidratado o que estaba en shock, aunque algo raro fue que ese hombre casi no hablaba y nunca nos preguntó a nosotros quiénes éramos, ni a dónde lo llevábamos, y cuando le preguntamos su nombre y de dónde venía él no dijo nada. Hacía ruidos pero no daba respuestas concretas. No sé si su mal estado le impedía hablar correctamente o si tenía un tipo de enfermedad que le privaba de poder comunicarse. Después de eso no nos atrevimos a preguntarle nada más. El Rafa entonces le dijo: «Has de estar demasiado cansado, ¿verdad, amigo? Mejor no te desgastes y no hables, ya casi llegamos». Pero conforme avanzábamos, el bosque empezó a sentirse muy distinto. No sé muy bien cómo explicarlo, pero se sentía más callado, y no se oía ni siquiera un solo ruido en kilómetros. Era como si el monte no estuviera escuchando y no estuviera hablando. Cuando llegamos a una parte del sendero donde vi unas piedras grandes y retorcidas, vi que el muchacho se detuvo de golpe. Lo alumbramos con la lámpara y lo vimos parado enfrente de un árbol muy grande mirándolo fijamente. Al verlo comportarse tan extraño yo le dije: «Hey compa, hay que seguir adelante, ya casi salimos». Pero él no me respondió. Nacho se le acercó y le tocó el hombro para animarlo a seguir adelante, y fue ahí que giró la cabeza para vernos, siendo que ahora nos diéramos cuenta que ese muchacho tenía una sonrisa muy extraña. Una sonrisa retorcida y los ojos, sus ojos, no sé, pero había algo en su mirada que no era normal. En ese momento y justamente enfrente de todos, sin saber cómo explicárselos a ustedes, ese muchacho dio un paso para atrás y después desapareció. El muchacho no corrió, no se echó a la maleza. Simplemente desapareció, como si se le hubiera tragado la tierra. Cuando vimos eso, a presa alumbramos a todos lados. Gritamos llamándolo, incluso lo buscamos entre los arbustos, pero no encontramos ni una huella, nada. Era como si nunca hubiera estado ahí. Nacho dijo que lo vio deshacerse como humo. Yo no vi exactamente eso, pero sí sentí que algo no estaba bien desde un principio. Rafa, el que es más escéptico, se puso blanco y dijo que mejor regresáramos al campamento, que ya no tenía siquiera sentido estar buscándole más respuestas a aquello que había pasado. En el camino de vuelta todos íbamos en silencio, cada quien pensando cosas diferentes en su mente, supongo, todos con las lámparas bajas, cuidándonos de no tropezar. Al llegar al claro donde teníamos las tiendas de campaña, encontramos que todas nuestras cosas estaban revueltas. Eso sí, no hacía falta nada, pero el fuego se había apagado solo y las piedras del círculo estaban afuera de su lugar. Esa noche nadie durmió por temor a que alguien nos estuviera acechando, que alguien estuviera por ahí rondándonos. It had to be like a cool ass car. The car that looks cool on the inside. Yeah.
cold? Beautiful. Kind of cool enough. Bunch of cars and shit. What is this? So we don't get run over now. What car is this? That's basically what is that? Huh? It's kind of fire. What is that? Oh, that. So good. What's up, bro? Where y'all from? AZ? Oh, is he? Hi. This y'all first time here? Yeah. That's it. I don't Nice know. meet you. Hi. He's trying to make up for crashing his car. He's It's over for him. trying to regain his aura. I know. I mean, look, he's regaining it. With the gold ribs. That's like how mine were. Did I ever tell you about the girl that I thought stole my car? Or that she like had something to do? I think so. Like BMW? Where are the Subis that we saw? I don't know, this car has a whole rig on it though. We gotta do a TikTok. I know. Why is everyone Damn, over dog swagged out. That's blowing air. Oh, Scared. hell no. What does that mean? Is that good or bad? Turbo. Why does it sound like it's blowing air and it's barely even... Yo, we gotta find this GT WRX GT, okay, bet. We need to find the people that had the WRX. clip. So it's not- Did he even say what time to meet at? No. W. I think we're ruining people's videos. For real? Yeah. Man, I need an aesthetic video like you. You can't copy me. I'm not. Oh, there she is. She's covered. Oh, what? What is this? This? Like, this one's nice. What is this? WRX. WRX. Where? Oh, no. This is actually cute. I like this one. Oh, he's doing the upside down phone. Look at that bright ass highlighter at Ford. No, where are the WRXs we Over here. They left us. Oh, the 360 GoPro camera. Oh, look at this one. This is what I want. With the antenna right there on the light. Yeah. Best car right there.
Like, what is this? This is cute. Oh, look at that widow car. It's not me, wee though. Wait, is that the Subi that we came with? I think so. I think I'm not gonna get in the Subi I know. because it's gonna be hard to find them. Oh. So I don't know. No. Unless we magically run into them. Like that's WRX? There's actually a lot, huh? There's a lot of GTRs.